Bien, bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre es Verónica Lapadula, yo soy miembro de CAPS Consultores y bueno, y esta es nuestra edición mensual del segundo martes, la edición de agosto, en la cual vamos a hablar de un tema que nos resulta muy interesante en este momento en donde tenemos una gran oportunidad en lo que es el desarrollo de mercado a través de distintas herramientas que nos van a compartir los doctores Lecea y de Barlucea en cuanto a lo que son los procesos de internalización de las empresas. Nosotros estamos dentro de lo que es el marco de las empresas de familia y siempre fomentamos lo que es el desarrollo, la profesionalización, la organización dentro de la estructura de las empresas y las familias empresarias. Y como parte de nuestra misión es poder no solo trabajar internamente, sino poder difundir nuestros conocimientos y nuestra red de profesionales a la cual nosotros confiamos plenamente. En este caso, vamos a darle espacio a los expositores, que son dos personas expertas en temas relacionados a la internalización de las empresas. En este caso, tenemos la presencia de los cofundadores de Argeo Group, que es una firma de referencia en este campo. El doctor Santiago Lecea es abogado y especialista en Derecho Laboral y en Empresas. Y el doctor Tomás de Barlucea también es abogado y especialista en Relaciones Internacionales y Compliance. Hoy nos van a acompañar para que nos puedan compartir su experiencia, cómo están trabajando en los procesos de desarrollo de internacionalización y por otra parte, los invitamos a ustedes a que no solo puedan escuchar activamente la charla, sino también poder eh, hacer preguntas, dialogar con los doctores y podamos tener una participación activa para que sea no solo una presentación, sino una conversación tanto de los expositores como de ustedes que estamos muy contentos de poder recibirlos en nuestra jornada de segundo martes. Así que bueno, bienvenidos, Tomás y Santiago. Les doy la apertura para que también puedan presentarse y compartir con nuestro público de segundo martes sus conocimientos. Bueno, muchas gracias, Verónica. Desde nuestro lado, desde Argeo Group, tanto Santiago como yo, estamos completamente agradecidos por habernos invitado en esta ocasión. Y la idea, como bien vos mencionabas, es que podamos tener un diálogo, un ida y vuelta con el público. Y que no que sea una presentación socrática, por así decirlo, de un tema. Tenemos una presentación para ir acompañando la charla, así que ahí la voy a compartir. Em, no sé si se ve. Sí, se ve lo más bien, Tomás. Falta ponerla Perfecto. en modo visual general. Está cargado, Ahí pero estamos. ¿Ah? ¿Ok? sí, ok, ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como bien comentaba Verónica, la idea de la charla de hoy es acerca de la internacionalización de empresas. Tanto Santiago como yo fundamos una consultora, una empresa consultora que se llama Argeo Group. Nuestro propósito es asesorar a empresas a internacionalizarse, darles una estrategia internacional y también asesorarlos en lo que es materia de compliance y lo que es orden empresarial. No solamente a empresas, sino también en algunos casos hemos trabajado con alguna ocasión con el Estado, pero sí entender de cómo está funcionando hoy en día el mundo y cuál es el impacto que tiene directamente en las empresas y qué oportunidades hay para eso, ¿no? Entonces, en base a eso y a la propuesta que desde CAPS que nos contactaron y nos hicieron, realizamos el siguiente temario. Antes que nada, dar un breve panorama de lo que es un contexto geopolítico mundial y el impacto que tienen las empresas. Después lo que es un proceso de internacionalización, las razones que hay para internacionalizarse, en qué momento se da, qué barreras se encuentran en las empresas al momento de internacionalizarse y por último, poder brindarles una hoja de ruta para que se produzca esta internacionalización. Hasta ahí,
vamos lo más bien. No sé, si alguien quiere preguntar, comentar algo, es libre de hacerlo. Aclaro esto por las dudas. Vamos con el primer panorama, el contexto geopolítico. Para el Foro Económico Mundial tenemos cuatro fuerzas estructurales que moldean a lo que es en día la humanidad, ¿no? La primera es el cambio climático, o a los estados, o el rol del estado, por así decirlo. El cambio climático, las cuestiones demográficas, la tecnología, como evolución de cada vez mayor invención que hay en el rubro tecnológico, y las cuestiones geopolíticas. Dentro de las cuestiones geopolíticas son las que nosotros tomamos como estas fuerzas estructurales y entendemos de que hay cuestiones que son propiamente políticas, económicas, militares, humanas y estratégicas, por así decirlo, ¿no? En el contexto que nos encontramos actualmente, nos gusta diferenciarlo o definirlo a partir de un hecho puntual, que es la pandemia que trajo como hecho el COVID-19. ¿Por qué tomamos este hecho puntual? Porque también a nivel mundial se produce lo que es un cambio de percepción o de estructura a nivel geopolítica, ¿no? Eh, Para aquellos que más o menos siguen un poco la historia, la caída del muro de Berlín marca un cambio en lo que es la distribución geopolítica, lo que era una bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética pasa a ser una unipolaridad, ¿no? Y Estados Unidos queda como la principal hegemonía a nivel mundial. Tomamos como referencia la pandemia, si bien algunos autores pueden decir que antes ya empieza a haber un proceso de un ascenso de otra potencia, que es China, pero tomamos este hecho porque para nosotros y para lo que es la charla es indispensable. Si nosotros hablamos de lo que es la pandemia, ¿cuál fue la principal cuestión que nos trajo a todos? Número uno, un confinamiento masivo a nivel mundial. Si bien hubo estados que fueron más laxos y otros un poco más o menos laxos al momento de tomar decisiones, sí hubo una especie de confinamiento. Y eso llevó a que el trabajo o a lo que era la actividad diaria fuera mutando o evolucionando. Si bien ya nos encontrábamos en un contexto globalizado que se produjo a partir de la década del 70 del siglo pasado, eh, y las nuevas tecnologías, como en su momento fueron Internet, permitieron esta globalización, la pandemia lo que trajo fue una aceleración profunda de lo que son determinadas cuestiones tecnológicas que terminan favoreciendo para los procesos de internacionalización. Entonces, y tanto para lo que son las relaciones laborales en trabajo, o sea, nosotros entendemos que las empresas, a partir de este hecho, tuvieron un antes y un después. El home office pasó a ser algunas políticas de algunas empresas post pandemia, si bien previamente habían algunas empresas que ya lo utilizaban, pero post pandemia este tipo de conductas o de medidas se vieron reflejadas y hasta en cierto punto gran parte de la demanda laboral hoy por hoy las exige, ¿no? Eh, entonces, tenemos que el principal hecho de la pandemia es justamente la digitalización o la bancarización en algunos casos, ¿no? Y acá tenemos que la digitalización se da como un elemento facilitador de la internacionalización. Antes del 2020 o de la pandemia, podríamos decir que una internacionalización se asociaba más a lo que era a una presencia física o a una apertura de sucursales, ¿no? Donde tenía que estar el representante local, se abría la sucursal, como hay un montón de multinacionales que pueden existir, que iban y abrían su sucursal en X país. Pero post pandemia, las empresas, a raíz de esta digitalización que se produjo de forma abrupta, eh, se da un fenómeno de expansión global sin la necesidad de tener una infraestructura física. ¿Por qué? Porque las plataformas digitales como en la cual nos estamos desenvolviendo hoy por hoy, que puede ser Zoom, Meet, Teams, distintas plataformas digitales, facilitaron la comunicación y también la intermediación en determinados rubros. El e-commerce se aceleró completamente y se empezaron a exportar servicios de formas online. Si bien hay que diferenciar lo que es
la exportación de un bien y de un servicio, pero para unos, para lo que fue la producción la exportación de los bienes, en cierto caso hubo una merma en lo que fue el comercio internacional, pero para lo que fue la exportación de servicios, la pandemia profundizó con esto de la digitalización. Entonces, se dio un crecimiento digital transfronterizo que nos permite exportar servicios basados en el conocimiento. Ahora bien, una cosa son los servicios, otra cosa es un bien o un producto, ¿no? En este caso también se han modernizado o se han agilizado algunas cuestiones, sin entrar en cuestiones propiamente burocráticas, como puede ocurrir en algunos países o en cuestiones normativas, pero sí hoy por hoy la tendencia a la digitalización o la digitalización que se produjo post pandemia cambió completamente lo que es el tablero mundial geopolítico y la forma de relacionarnos a nivel empresa. Entonces acá tenemos una especie de grilla de determinados aspectos que se dan pre-pandemia, post-pandemia. Por un lado tenemos que en cuanto a lo que es la velocidad del tema que nos atrae hoy, que es la internacionalización, se produce de forma de una expansión en la pre-pandemia lenta, dependiente de determinados procesos físicos. Post-pandemia se agiliza, se da de manera rápida, los canales digitales son cada vez más fluidos. En cuanto a los costos iniciales, por un lado podemos decir que en lo que es la prestación de un servicio necesitamos costos elevados, ya que implica ir a alquilar un lugar o comprar un inmueble para que esa empresa pueda ir a desempeñar su servicio o cuestiones logísticas. A través de una infraestructura digital, los costos iniciales se han reducido completamente. Bien, con una computadora ahí basta para estar presente, ya sea acá, no sé si tenemos algún invitado de otro lugar que no sea Argentina, pero tranquilamente podría haber en esta reunión una persona que sea de otro país y que permita esta interconexión que se da. El acceso a los mercados era de forma gradual, se necesitaba una adaptación local y ahora es de manera instantánea. Hay empresas directamente que son digitales y que operan de forma digital. Entonces ya cambia lo que es el acceso a los mercados, ¿no? Y en cuanto a la competencia, se da una competencia local o regional en el lugar donde se internacionaliza, y acá directamente podemos competir de forma global con personas que están en la misma actividad que uno. En cuanto a los riesgos operativos, podemos decir que en la prepandemia teníamos riesgos más operativos, logísticos o cuestiones más físicas. En la pospandemia tenemos varias cuestiones de ciberseguridad y la volatilidad tecnológica hacen que cada vez más las empresas tengan que cubrirse hoy en día y que tengan que pensar una estrategia de defensa en cuanto a lo que es la ciberseguridad para ellos mismos, porque básicamente si son hackeados o si tienen algún ciberataque, es complejo posteriormente poder operar, ¿no? Respecto a los riesgos geopolíticos, acá como bien mencionaba al principio, bueno, hoy por hoy hay una disputa, una clara disputa entre Estados Unidos y China, y si bien lo pongo como algo más internacional o mundial, tiene un gran impacto en lo que son las empresas hoy en día y depende de la actividad que se vaya, que incursione cada una de las empresas, ¿no? Eh, Entender de estas cuestiones nos da un contexto general y un contexto internacional que permite a la empresa determinada toma de decisiones. Por ejemplo, a principio de año, con la asunción de Trump, hubo una crisis arancelaria entre ambos países muy fuerte y hubo determinados estados a los cuales se le pusieron aranceles muy fuertes por parte de Estados Unidos. Entonces, desde ese lugar, si tanto ya sea que se está por exportar un bien o un servicio y se empieza a incrementar o hay una suba en lo que son los aranceles para la exportación y el país que es una de las principales hegemonías a nivel mundial se cierra y se genera un nuevo proteccionismo, y bueno, dentro de la empresa, si se está llevando a cabo una actividad en este país,
se van a dar determinadas condicionantes que van a ser una especie de alarma o de alerta al momento de continuar o no con esa exportación de ese bien o ese servicio. Entonces, entender un poco el contexto internacional favorece a lo que se da la toma de decisiones, al igual que entender el contexto o determinados factores geopolíticos, o de si esos aranceles impactan en determinada industria o no, o si se puede ver afectada la cadena de suministro o no. Obviamente que el tamaño y la característica de la empresa también es un factor determinante y se debe tener en cuenta en lo que es el riesgo geopolítico en las empresas, pero lo importante de esto es que mientras más información se tenga a nivel internacional de lo que está ocurriendo respecto de la actividad propia de la empresa que quiere internacionalizarse o que se esté internacionalizando, que ya se haya internacionalizado, mejor va a ser la toma de decisiones, ¿no? Entonces, acá lo que traemos, les puse un mapa viniendo propiamente de lo que es Argentina, de los principales socios comerciales que tiene hoy por hoy Argentina y de las oportunidades que se encuentran en mercados internacionales, como puede ser Brasil, que es nuestro principal socio comercial. Pero bueno, también pongamos el caso de una empresa que provenga del agro o de la industria alimenticia. Hoy por hoy India es el país más poblado del mundo, entonces esas cuestiones demográficas que planteamos al principio, estos cuatro ejes estructurales o estas cuatro fuerzas que moldean a las relaciones internacionales, bueno, si India y China son de los principales socios comerciales que hoy por hoy tiene Argentina, y es donde se concentra la mayor cantidad de la población mundial para una empresa que produce, que está dentro de la industria alimenticia, y es un mercado importante, ¿no? Creo que es una oportunidad considerable entender sobre estos aspectos. Al igual puede ser que por ejemplo, no va a competir Argentina o no va a competir en esta empresa puntualmente con el mercado con Estados Unidos en lo que es agro, o Paraguay, porque se entendería que son mercados que no son complementarios, son suplementarios. Entonces habría que ver cuál es la actividad propia de la empresa para entender dónde se encuentra ese punto en común para poder exportar esa actividad o ese bien. Eh, este es como el principal eje o el principal módulo que nos gustaba plantear con Santiago de introducir un poco lo que es el proceso de internacionalización, de cómo está funcionando el mundo, de cómo a través de la globalización y puntualmente de la pandemia se produce este hecho de la aceleración de la digitalización que permite mayor internacionalización a partir de menores costos. Entonces, bueno, creemos que es una introducción apropiada para este contexto. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario antes de pasar al siguiente módulo. Yo no los estoy viendo, así que por eso hago esa... Bueno, continúo. Preguntas en Respecto el al chat no módulo, hay, así que cualquier cosa para todos los participantes, tenemos el chat activo, si quieren dejar alguna consulta, aquellos que no tengan activado el micrófono, sirve una oportunidad también para poder conversar con ustedes. Si quieres, Tomás, avanza. perfecto. Vamos a nuestro segundo eje, que es propiamente el proceso de internacionalización o por qué nos deberíamos internacionalizar. Bueno, un proceso de internacionalización es el proceso por el cual una empresa expande sus actividades más allá de las fronteras originarias, ¿no? Sale al mercado, sale de su país de origen a un nuevo mercado distinto del país donde se encontraba. El proceso de internacionalización se puede dar en dos cuestiones, tanto ya sea para la venta de este bien o de este servicio o para la producción del mismo. Y acá con Santiago consideramos a modo ejemplificativo y por ahí un poco más disruptivo de que tanto dos juegos de mesa, uno es el Tej y el otro es el Catán, nos podemos trazar determinados paralelismos y nos pueden ayudar a la comprensión de lo que significa este proceso de internacionalización.
Y acá es donde les hago una pregunta, no sé si saben más o menos si han jugado alguna vez estos juegos, tanto al TEG como al Catán. Sí, al taxi. Hace Sí. mucho. Mm, Es largo el bien. juego. ¿Y cuál es el propósito del TEG? O sea, ¿a dónde apunta? A Son dos juegos ganar de estrategia, ¿no? territorio. Ganar territorio, ir ganando territorio, países. Claro, se da una serie de objetivos y la idea es cumplir con ese objetivo a través de ir incorporando países. El TEC tiene una regla puntual que es mientras vos más países tenés, más fichas podés incorporar en estos territorios, ¿no? Entonces, a medida que vos te vas expandiendo, vas obteniendo mayores recursos. De forma similar, el Catán es lo mismo, ¿no? Mientras más se expande, más recursos se trae. Si lo llevamos a una empresa, a esta analogía, a este paralelismo, podemos decir que mientras más nos expandimos, más recursos o más ingresos podemos llegar a obtener. Entonces, ¿cuáles son las razones de la internacionalización? ¿O ¿para qué nos internacionalizamos o por qué nos internacionalizamos? Y acá nos gusta hacer una breve diferenciación de entender cuál es la finalidad que la empresa quiere propia, independientemente de la actividad que ejerza, internacionalizarse, y cuál es el fundamento de por qué se internacionaliza, ¿no? Desde este lugar, el para qué tiene que ver con el propósito mismo de la empresa. Ya sea, quiero ser la principal empresa proveedora de determinados servicios de Latinoamérica o de Sudamérica. Entonces, tiene que ver con un propósito propio e intrínseco de la empresa a la cual apunta ese proceso de internacionalización. Porque tranquilamente podría obtener determinados beneficios similares sin internacionalizarse, ¿no? Y desde este lugar es por qué queremos internacionalizarnos. Bueno, diversificación de los ingresos, tener un aumento de los ingresos, diversificar el riesgo, mejorar la competitividad, acceder a nuevos mercados. Una empresa, nosotros somos de Mendoza, una empresa que sale de Mendoza y pone una sucursal en Córdoba, si bien no se está internacionalizando, cumpliría con todas estas cuestiones. Entonces, por eso nosotros creemos que el para qué una empresa quiere internacionalizarse tiene que ver con un propósito muy grande. Es verdad que si salimos de una provincia y accedemos en otra, estamos accediendo a un mercado nuevo, sí, pero estamos bajo un contexto normativo que es propio del mismo país. En este caso sería Argentina. Entonces, la internacionalización que nos permite acceder a una nueva legislación que permite operar con determinados, van a haber determinados beneficios, van a haber, esa legislación se pueden obtener muchas ventajas, pero bueno, también van a haber algunas barreras, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, este proceso de internacionalización, lo más importante es aumento de ingresos o acceder a nuevos ingresos, acceder a nuevos mercados, diversificar los riesgos, es importante diversificar los riesgos. Retomando un poco el tema de la pandemia, si nosotros agarramos, generalmente las empresas multinacionales a fin de año o a principio de año hacen reportes de riesgo. En estos reportes de riesgo, si nosotros analizamos en el 2019 las principales multinacionales que se les puede venir a la cabeza, muy pocas tuvieron en cuenta la pandemia o como riesgo principal una pandemia. Habían algunas que lo habían previsto y que lo habían puesto como un riesgo que podía llegar a tener un impacto grande, pero capaz que punto número 10, 15, ¿sí? Se tomó en cuenta en algunos casos, otros directamente ni lo previeron, pero sí es importante entender esto de los riesgos al momento de internacionalizarse, pues nos permite diversificar los riesgos. Y diversificar los riesgos quiere decir que tanto en el TEC como en el Catán, si se afecta a alguno de los países, bueno, tenemos otros países u otros lugares como para seguir jugando. Eh, Obviamente va a permitir a lo que es una economía a escala, va a permitir una mayor escalabilidad. Y bueno, ahora los dejo con Santiago para que vean un poco más el tema de las barreras propiamente dichas dentro de lo que es un proceso de internacionalización. Bueno, buenas tardes a todos.
Desde ya, muchísimas gracias Leonardo, Verónica, por invitarnos a participar, a todo el equipo de CAPS Consultores y muchas gracias a todos los participantes que están acá para querer aprender un poco más e interactuar con nosotros en este tema que, como dijo Verónica al principio, la verdad que nos brinda una oportunidad, por lo menos en este momento, que varias empresas están mirando un poco más hacia afuera, fuera de los horizontes, para pretender expandirse y justamente internacionalizarse. Bueno, como bien nos venía explicando Tomás, ya hablamos acerca del contexto geopolítico, también acerca de lo que es la internacionalización propiamente dicha, o mejor dicho, para qué internacionalizarse y por qué internacionalizarse. Tomás nos explicó muy bien y hizo foco en lo que es la diversificación, tanto de riesgos como de ingresos. Nosotros entendemos que esta es una de las principales ventajas que nos da la internacionalización, porque el poder expandirnos, ya sea colocando nuestro producto o servicio en otro país, eso nos da la posibilidad de aumentar nuestro margen de ingresos y ahí también reducir cierto tipo de riesgos, ¿no? Si muchas veces entendemos que el mercado local puede encontrarse de cierta manera muy competitivo en el rubro, la verdad que expandirse y ampliarse a otros horizontes, eso nos va a venir mejor como para poder tener otros mercados. Por lo tanto, eso es fundamental. En tanto que hablamos de la diversificación de riesgos, este módulo 3 consiste en ver más que nada lo que son las barreras para la internacionalización. Para hablar de barreras, nosotros nos gusta diferenciar entre barrera y riesgo. Lo entendemos de otra manera, son conceptos que si bien pueden ser similares, son distintos en sí. Porque si nosotros podemos definir al riesgo empresarial, como ahí dice la diapositiva, es la posibilidad de que una empresa pueda sufrir pérdidas financieras o fracasos debido a diversos factores internos o externos que impiden el logro de sus objetivos. Si lo diferenciamos con la barrera, nosotros entendemos a una barrera precisamente para internacionalizarse como cualquier obstáculo, limitación o condición adversa que puede dificultar o impide que una empresa pueda ingresar, operar o expandirse eficazmente en mercados internacionales. Si nos damos cuenta, si bien pueden ser parecidas las definiciones, hay algo en que se diferencian, en que tanto una barrera habla de obstáculo, limitación, condición, es decir, algo que entendemos está ya de origen en la empresa y forma parte de ella de manera esencial, a diferencia del riesgo, que es algo, habla de posibilidad, ¿no? Es decir, algo que puede llegar a ocurrir, ¿bien? No es algo que esté transcurriendo, no es algo que esté pasando en el momento, pero algo que puede ocurrir y que podría llegar a generar algún tipo de pérdida o fracaso, ¿bien? Bueno, precisamente la barrera es distinto, ¿no? Es algo que ya está determinado dentro de la empresa o la organización, que nos va a impedir, digamos, salir hacia afuera y expandirnos. Bueno, ahí, Tommy, no sé si puedes pasar eso. Gracias. Vamos a diferenciar de lo que son barreras internas de las barreras externas. Las barreras internas son aquellas propias de la empresa. Es decir, son aquellos factores que surgen dentro de la organización y que dificultan su capacidad para internacionalizarse. Acá hicimos una enumeración a modo ejemplificativo, ¿no? Esto puede ser dentro de una empresa que puede suceder. Muchas veces hay falta de conocimiento o experiencia internacional, es decir, que la empresa nunca ha hecho ninguna exportación de su producto o su servicio, no tiene conocimiento. Además de eso, puede ocurrir que haya limitación en los recursos financieros humanos. No cuenta con la cantidad de personas que se requieren para lograr, digamos, un plan de internacionalización. O además de ello, tampoco tiene suficiente capital como para poder invertir en ello. Bueno, puede ser también la falta de planificación estratégica o de visión global. Esto significa que la empresa tiene una visión muy localista o que no esté pensando o no tenga una planificación hacia expandirse a otros horizontes, ¿no? Bueno, problema de capacidad productiva o tecnológica, que no tenga la tecnología suficiente o adecuada para llevar a cabo sus objetivos, dificultad de comunicación interna, bueno, resistencia al cambio. Vemos que son todas cuestiones como si fueran naturales, ¿no? De la empresa, que se pueden superar, se pueden romper, pero está bueno identificarlo desde el principio,
porque si identificamos estas barreras, nos va a ser mucho más fácil saber cuál va a ser el antídoto o la manera de superarlas, ¿no? Bueno, las barreras externas ya son externas justamente a la empresa, ¿no? Son obstáculos ajenos a la empresa, generalmente relacionados con el entorno internacional o el país destino. Es decir, ya no son naturales o propias de la organización o las personas que la componen o su capital, sino que ya son cuestiones que tienen que ver con lo de afuera, ¿no? Con lo exterior. Por ejemplo, la implementación de ciertos aranceles o barreras comerciales en un país. Esto, como Tomás nos explicó al principio, que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Toda esta especulación que existe hoy en día en cuanto a los aranceles, hoy está privando a varias empresas, por lo menos en Mendoza, lo desconocimiento nosotros tenemos, para la exportación. Bien, con Estados Unidos, muchas bodegas que se dedican a la exportación de vino se están encontrando con este problema de que, bueno, exporta a Estados Unidos, pero en este momento, ante la especulación que hay en el mercado, en lo que es Estados Unidos, bueno, la verdad que genera cierta limitante a justamente efectuar las exportaciones por toda esta especulación que se está viviendo. Después las regulaciones, ¿no? O normas técnicas complejas del país destino que no se llegan a comprender o no se llega a tener noción de si esas regulaciones legales, esa normativa, nos va a ser un impedimento al momento de desarrollar nuestra actividad. Por eso es importante entender cuáles son estas regulaciones, detectarlas, ¿bien? Riesgo político, inestabilidad económica, también es otra barrera externa, ¿bien? Diferencias culturales, idiomáticas o de hábitos de consumo. Nosotros entendemos con Tomás, desde la consultora, por ahí algo que no se tiene mucho en cuenta, pero en lo que es la cultura de los países, la verdad que es fundamental al momento de llevar a cabo un plan de internacionalización. Porque si bien, obviamente, uno quizás lo que tiene al lado, ¿no?, es lo primero que ve, digamos, los países vecinos como Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay, por ejemplo. Bueno, podemos llegar a ver que compartimos el mismo idioma, salvo con Brasil, y por eso, por esa sola razón, pensamos de que culturalmente somos parecidos, que si bien compartimos muchos elementos culturales con nuestros países vecinos, pero a su vez hay otras cuestiones que no somos muy parecidos. Entonces, al momento de hacer esta internacionalización o llevar a cabo la exportación de productos y servicios, es fundamental comprender la cultura del otro país. Eso es fundamental y para eso también es importante que nosotros dentro de la consultora lo contemplamos, tener algún nexo local o alguna alianza estratégica en ese país, para que nos puedan orientar, nos puedan dar, digamos, un mapeo general de la situación, de cómo están funcionando las cosas en el país, y eso nos va a dar mucha información al momento de hacer la internacionalización. Otra barrera podría ser la competencia local que esté consolidada. Bien, habría que ver en este caso si tanto en el país de destino como en el país de origen, cómo está la competencia en cuanto a ese producto o ese servicio, ¿no? Y hacer un análisis de si eso puede llegar a funcionar cuando se haga el acto de la exportación propiamente dicho. O problemas logísticos o de infraestructura en el país de destino. Bien, esos serían ejemplos de lo que serían barreras internas o externas. Bueno, ya como para finalizar un poco con la parte de exposición, tenemos el último módulo, que es el módulo 4, es acerca de la hoja de ruta para la internacionalización. Ya hablamos de las barreras, ya hablamos de los riesgos, que para nosotros son fundamentales conocerlos desde el inicio para poder efectuar una hoja de ruta. Pero no es lo único que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que hacer un análisis, llamémosle holístico, si queremos, de la empresa, no solo de la empresa en sí misma, sino también con su entorno, ¿bien? Es decir, factores externos. Entonces, para comenzar a trazar la hoja de ruta para llevar a cabo la internacionalización, no solamente tenemos que tener en cuenta las barreras, sino también otro tipo de información. Siempre comienza, digamos, la empresa o la organización que quiere internacionalizarse, siempre comienza con una expresión de deseo, con una idea. ¿Bien? Por eso pusimos como punto número 1
es la decisión de internacionalizarse. Siempre comienza con una idea, ¿no? Porque por ahí el empresario tuvo alguna visión en el mercado, o alguna noticia, o está viendo justamente que la competencia está también expandiéndose. Bueno, por diversos motivos deciden internacionalizarse. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Porque nosotros entendemos la internacionalización, que esto es muy importante destacar, como un proceso, ¿bien? Es un paso a paso, un camino para poder llegar a tener éxito y lograr que ese servicio, ese producto se instale en el exterior y pueda ser competitivo, ¿bien? El punto número 2, hacemos un análisis de la empresa, un estudio exhaustivo acerca de la información de la empresa. Por eso es muy importante conocer cómo está funcionando la empresa a nivel organizacional. Es decir, cuáles son las capacidades internas del equipo, bien, cuántas personas conforman la empresa, cuáles son sus procesos de toma de decisiones o sus procesos de gestión, los recursos financieros con los que cuenta para llevar a cabo sus actividades. Bien, un análisis FODA aplicado a la internacionalización. También hacemos una evaluación, un estudio acerca de si ese servicio es escalable. ¿Qué quiere decir esto? Si el modelo de negocios puede generar un volumen, una cantidad de ventas de servicio o producto que se pueda sostener en el tiempo. Es decir, que no se agote solo a un hecho concreto, sino que esto pueda sostenerse. Lo importante también es que sea adaptable y que sea competitivo en el exterior. Para esto es fundamental tener cierta cintura y manejo de la realidad actual para poder, digamos, mantenerse en lo que es en los otros países destino, donde la empresa quiera llevar a cabo su actividad. Entonces, ya teniendo la idea del empresario, ya teniendo el análisis y el informe en consecuencia, se elabora un informe con toda esta información. Bien, luego tenemos que definir lo que son los objetivos claros, ¿no? ¿Cómo se va a llevar a cabo esa internacionalización? Mediante el crecimiento, la diversificación, en qué país va a desembarcar su actividad, de qué manera lo va a hacer, cómo se va a posicionar, cuál va a ser la estrategia, ¿no? Entonces, ahora viene la parte fundamental, que es la estrategia para llevar a cabo el acto en sí, ¿no? Hacer un análisis de la oferta explotable, qué servicio se puede internacionalizar, necesita ajustes de ese servicio. Esto es un interrogante que también planteamos porque muchas veces el servicio puede funcionar muy bien en nuestro país, pero por diversos motivos, de los cuales ya explicamos, como puede ser barreras culturales, de idioma, regulaciones, aranceles, etcétera, puede ser que ese servicio necesite algún tipo de ajuste, ¿bien? Que no se venda de la misma manera como se vende en Argentina, sino que justamente por eso necesitamos un equipo que sea adaptable y propicio al cambio para poder llegar a adaptar y retocar un poco el servicio si lo queremos llevar a la práctica en el exterior, porque no se replica de la misma manera, ¿no? No es igual. Y bueno, identificando atributos y propuesta de valor competitiva. Que ese producto o servicio tenga un valor diferencial, una propuesta de valor que se destaque por sobre el resto. Bien, esto no quiere decir que sea la única empresa que lo haga en el otro país, no. Lo que significa es que se justifique la internacionalización. Bien, de que si vamos a generar todo este proceso, bueno, tengamos una propuesta de valor que valga la pena como para poder asentarse en otro país. Luego de ello tenemos el análisis de los mercados, ¿no? Punto número 5. Nosotros también hacemos esto, hacemos un estudio, un análisis de cómo está operando el mercado en el país donde se quiere internacionalizar, por región, es decir, el tamaño de mercado, la demanda que hay en ese país, el idioma, la cultura, el entorno regulatorio, bueno, barreras de entrada, facilidad para hacer negocios, como por ejemplo podría ocurrirnos en el rubro alimenticio. Bueno, si determinada empresa que está en el rubro alimenticio quiere realizar exportación de alimentos, ver en el país de destino la normativa acerca de etiquetado frontal, por ejemplo. Bien, si hay que hacer alguna modificación para el empaquetado o ver si cumple los requisitos de la empresa, ¿no? Para poder llevar a cabo la actividad. O en el rubro de transporte, lo mismo. Bien, como para poner otro ejemplo de rubro. Es decir, estudiar y analizar cuáles son las normativas y las cuestiones propias de cada país en lo que es transporte.
Bien, lo que se refiere a carta de origen, carta de porte, bien, todas estas cuestiones son fundamentales entender cuáles son las regulaciones, bien, para que se pueda llevar a cabo el proceso, perdón, de internacionalización sin ningún tipo de problema. Bueno, también se hace un análisis detallado y estratégico, bien, de marketing, haciendo una segmentación del mercado y alianzas estratégicas. Esto no lo quiero dejar pasar porque para nosotros es importante, si bien ya lo mencioné, pero creo que es importante repetirlo, el tema de las alianzas locales, las alianzas estratégicas. Esto es tanto alianzas estratégicas para llevar a cabo una actividad hacia afuera, es decir, por ejemplo, tenemos, no sé, alguna disciplina que nos pueda orientar y que nos ayude para llevar a cabo el acto concreto, ¿bien? No solo eso, sino también alianza estratégica y nexo local en el país de destino, ¿bien? Para que nos entienda, para que nos ayude a orientarnos un poco en lo que es llevar a cabo la actividad, que nos ayude a entender la cultura, la normativa, y bueno, que nos pueda ayudar y orientar en ese proceso. Para nosotros es importante contar con aliados estratégicos. Punto número 7, se define el precio, ¿no? Hacemos un análisis de qué es lo más conveniente para la empresa al momento de facturar, al momento de hacer la venta de la moneda. Bien, si conviene percibir las ganancias mediante la moneda local o establecerlo mediante el cobro de una divisa en dólares, por ejemplo. Suele ser muy común. Entonces esto también se analiza y también se tiene en cuenta al momento de hacer el proceso de internacionalización. Por último tenemos el lanzamiento, que es el punto número 8, que es la exportación del servicio o producto propiamente dicho, que esto da una consecuencia a todo lo anterior. Es decir, si ya hicimos el informe inicial, teniendo en cuenta el análisis exhaustivo de la información de la empresa, el FODA, ya vimos que somos capaces de internacionalizar, contamos con los recursos. Nosotros ya hicimos el informe y detectamos cuál es la mejor opción. Bueno, directamente se concreta, digamos, se pasa a lo que es la ejecución propiamente dicho, ese es el lanzamiento. Y la idea justamente es que no quede ahí, sino que también esto continúe, como les había comentado hace unos minutos. Es decir, que no se agote en una sola venta. Es decir, que esto sea escalable y que pueda repetirse y mantenerse en el tiempo. Por eso tenemos como último punto la fidelización, la postventa, atención personalizada y adaptación continua. Esto sería el enfoque que nosotros tenemos para internacionalizarse y lo entendemos como un proceso, ¿no? Entendemos que cada actividad es distinta, entendemos que cada empresa es distinta y bueno, también es importante adaptarnos, digamos, adaptarse, que según la actividad de la empresa va a ser el proceso también. Eso es fundamental. Y bueno, esto ya es digamos, algo un poquito más sintético y más resumido de cuáles serían los pasos, ¿no? Diagnóstico interno, como les había comentado, ¿no? El informe que se elabora de manera inicial, hacemos el estudio de mercado, una estrategia de entrada al país, la estrategia de facturación y cobro, estableciendo la moneda, cuenta bancaria con la cual se va a operar, establecer las alianzas locales, que para nosotros son fundamentales, y luego la implementación y seguimiento. Eso sería a modo sintético para resumir un poco cuál es el paso a paso de la internacionalización. Ya creo que estamos ya terminando y bueno, ahí está nuestra presentación, nuestros contactos y bueno, estamos abiertos a dialogar, a escuchar preguntas y bueno, todo lo que pueda ser útil. Bueno, chicos, muchas gracias. La verdad ha sido un gusto escucharlos. Sería bueno también poder escuchar a los participantes. eh, si tienen algunas consultas, tal cual lo decía Santiago, hacia ellos. Es un espacio enriquecedor para intercambiar ideas y consultas. Así que bueno, los invitamos a abrir el micrófono. No sé, a ver, no logro ver a todas las cámaras. Bien. Gustavo, ¿alguna consulta? María Patricia, acá los que veo con las cámaras activas. Bien, bueno, si no hay consultas, les agradecemos a todos por la participación
Siempre es un placer recibirlos. Ahí se suma Carla. Hola Carla, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy interesante. Me gustó mucho la charla y además es como que también siempre nosotros es como que de acuerdo a todo nuestro trabajo, bueno, yo trabajo desde lo jurídico, entonces siempre tenemos presente todo lo que es lo interno, nuestra ley, cómo me interesaba poder escuchar esta charla, participar justamente por todas estas ideas que han vertido, y bueno, que da la idea de cómo trabajar también extra fronteras, cómo son todos estos análisis, muy interesante. Me gustó mucho y los felicito. Bueno, Bueno, Carla, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y coincidimos junto con Tomás, que bueno, somos colegas porque también somos abogados. Y bueno, también nosotros pensamos en esto, que no solo sea un estudio jurídico, sino justamente una consultora. Es decir, pensar la empresa y pensar la organización más allá de lo legal, bien, de manera estratégica y bien como mencionabas, pensarlo extra frontera. Es decir, hoy estamos ante una oportunidad fundamental que, que si bien entendemos que es un proceso, bueno, la verdad que hay muchas empresas que lo están haciendo, muchas empresas de servicios, de productos, y la verdad que sí, que da su resultado. Y sí, pero como para resumir un poco, es eso, es pensar un poco más de lo normativo, de lo estratégico, que para nosotros con Tomás es fundamental. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado y participar. Sí, yo hace muchos años estuve en un seminario de la universidad en la que estaba haciendo las especializaciones, que es la notarial, y habían hecho, me acuerdo, un seminario hispano-argentino cuando explicaban cómo se daban todas las pautas para justamente hacer las conformaciones y todo lo que se dio dentro de la Comunidad Europea y cómo tenían que ir adaptando tanto la moneda y cómo eso influía en las empresas, cómo tenían, por ejemplo, el caso de España. Es muy interesante, eh, y habla justamente sobre esto, sobre la internacionalización y las pautas que había que tener presente. Ellos lograron una moneda común, ¿no? Cómo tenían que compatibilizar el tema para poder hacer un bloque, cómo tenían que compatibilizar todo el tema de ellos eh, internos y compatibilizarlos con los otros países. Así que bueno, esta charla que ustedes dieron me hizo acordar mucho de los temas que vimos hace muchos años, que vimos en ese caso y bueno, los felicito, muy buena. Bueno, muchas gracias, Muchas Carlos. gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, en cuanto al tema de la Unión Europea, es importante también tener en cuenta de que está ahí en tratativas el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que bueno, se debe dar, permite determinadas cuestiones que van a favorecer también a determinadas empresas que quieran exportar y hay una apertura en lo que es el mercado europeo. Europa hoy por hoy es nuestro tercer socio comercial, entonces también está bueno ver cuáles van a ser los productos y qué aranceles se van a poner en cuanto a lo que es la exportación, ¿no? Y cómo se van a favorecer las empresas también en ese sentido. Es todo un desafío y está bueno que se den esos diálogos. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar Diálogos que y por... fortalecen, son diálogos que fortalecen y ver otras perspectivas también a uno lo fortalece. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. bueno, ¿alguna consulta más? Bueno, estamos llegando ya a la noche, a las 8 de la noche. Eh, Creo que es hora de descansar. Les agradecemos a todos por la participación. Eh, Muchas gracias nuevamente a Tomás y a Santiago. Y bueno, los volvemos a invitar para nuestro próximo segundo martes de septiembre y seguir construyendo a través de este tipo de conferencias
iniciativas que hacen al desarrollo profesional, tanto de las empresas familiares como de las familias empresarias. Así que bueno, buenas noches a todos y esperamos volverlos a ver. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Verónica. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a Muchas todos. gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.